Todavía no es Halloween, pero vampiros, mi tema favorito por infinitas razones. Una de ellas es todo el simbolismo que acarrea la palabra y lo que significa ser uno. En la literatura clásica, los vampiros son seres melancólicos, inmortales y atormentados. A veces son criaturas monstruosas y otras veces son hombres o mujeres dotados de gran belleza. Pero ambos están muertos en vida y se alimentan de sangre, porque tiene vitamina D y ellos no pueden tomar el sol, porque es la esencia vital que ellos no tienen, porque simplemente es su alimento. Sea cual sea la razón, siempre llegamos a lo mismo. Pero si escarbamos un poco más profundo, descubrimos que la sangre casi nunca es solo sangre. De hecho, una de las interpretaciones más recurrentes del vampiro es que la sed de sangre representa el deseo. No necesariamente el deseo sexual en un sentido literal, hablemos más bien del deseo en su estado más puro, la necesidad, la obsesión y el impulso que no puede controlarse. Y es curioso porque si lo pensamos, los vampiros no se alimentan como cualquier depredador. La mordida suele ocurrir en espacios íntimos como el cuello, y la víctima suele experimentar una mezcla extraña de miedo, fascinación y hasta atracción. Y a menos que no sea una película de terror, el acto de un vampiro bebiendo la sangre de alguien de su cuello lo retratan como algo casi romántico o hasta erótico. El hecho de tener que contenerse para no morder, contener su deseo, ya habla mucho. Por eso durante mucho tiempo existió esta moda de contar historias de amor con vampiros, porque el acto de morder, beber y resistir se volvió sensual. Muchas historias así nacieron en ese tiempo y me incluyo. También escribí romance vampírico adolescente. Aquí no vamos a juzgar, ¿ok? Ahora lo hago mejor, se los juro, por cierto. Aprovecho de mencionar de que gracias a ustedes he alcanzado la meta en mi coffee para poder autopublicar una novela que si te gusta el anime y los videojuegos, créeme que podrá gustarte. Bueno, sigamos. Como dije, el acto de morder, beber, etcétera se volvió una metáfora del deseo. Por eso los vampiros han sido utilizados durante siglos como símbolos de deseos prohibidos o reprimidos. Por eso muchos vampiros en la ficción parecen ignorar las barreras tradicionales de género, orientación o incluso especie. No porque todas las historias estén intentando hablar específicamente de bisexualidad y para que venga un montón de gente a decir de que, ay, es que inclusión forzada y no sé qué más, es porque si lo pensamos mejor, el deseo vampírico rara vez representa como algo que siga reglas humanas. Lo único que importa es aquello que despierta su hambre. En Drácula, por ejemplo, encontramos cosas ahí que hoy resultan bastante evidentes. A ver, vamos a ponerlo de una forma no tan lírica, no tan poética. Vamos a ponerlo en una prosa tipo sinopsis cochina de Wattpad. Un ser que entra en habitaciones durante la noche, intercambia fluidos corporales y transforma a las personas mediante una experiencia descrita de forma sorprendentemente sensual para una novela publicada en 1897. Sí, ya me entienden, ¿no? Después llegaron obras como Entrevista con el vampiro, por cierto, una de mis películas favoritas, donde la sangre se convierte en una forma de intimidad que muchas veces reemplaza al romance convencional. Y cuanto más avanzamos hacia historias modernas, más evidente se vuelve la metáfora. La sangre deja de ser simplemente alimento y empieza a convertirse en una forma de conexión. Ok, hablemos de lo que realmente pasa cuando un vampiro muerde un cuello. Porque seamos honestos, en el fondo casi nunca se trata de hambre, más bien en la literatura y el cine de terror, entre comillas, la sangre es el disfraz perfecto para el deseo. Piensen en la época victoriana. Ah, mi tema favorito. Siglo XIX. Una sociedad obsesionada con la pureza, donde hablar de relaciones y peor aún del placer femenino estaba completamente prohibido. ¿Cómo hablas de lo reprimido? Sencillo, creas un monstruo. Y la obra de esto es Carmila, escrita por este señor de aquí en 1872, 25 años antes que Drácula. Aquí no hay nada de violencia porque sí, sangre por allá, no hay nada que sea como tétrico, sino que Carmila es una vampiresa que seduce a Laura, la protagonista. Los encuentros nocturnos donde Carmila le bebe la sangre no se describen como ataques, si lo leemos bien son como sueños húmedos llenos de éxtasis. Laura llega a confesar que sentía una fascinación sensual que mezclaba el placer con el espanto. Al morderle el pecho, el intercambio de sangre funciona como una metáfora exacta de ya sabemos qué. Es la intimidad física más pura y prohibida de la época, camuflada bajo el mito del vampiro y todo el tema de que era de terror y eso. En fin, todos ya sabían que no se trataba de terror. Y luego llega Bram Stoker con Drácula, para llevar esto a lo mismo. Fíjense en el personaje de Lucy. Ella es la típica joven pura que tras ser mordida por el conde empieza a cambiar.
Se vuelve sonámbula, se desabotona la ropa en la noche y busca el peligro. La pérdida de sangre, esa anemia que la debilita, por cierto, no es gracioso tener anemia, es en realidad la pérdida de su inocencia. El vampiro no la está matando, la está liberando sexualmente, algo que la sociedad de la época consideraba una monstruosidad. Y bueno, con los años el tabú se rompió y los autores dejaron de esconder la metáfora. Para Anne Rice, el acto de beber sangre es explícitamente el sustituto de las relaciones para los vampiros, porque veamos bien cómo lo describe como un éxtasis 1000 veces superior a cualquier cosa humana. Y en series modernas como esta, la sangre ya es directamente casi un afrodisíaco, una especie de sustancia que genera un vínculo muy intenso. Y bueno, entonces al final el vampiro es el seductor definitivo por una razón. Porque la mordida exige contacto piel con piel, involucra intercambio de fluidos corporales y te lleva a un estado de total vulnerabilidad y de placer. Beber sangre es y siempre ha sido el erotismo gótico en su estado más puro. Pero mi interpretación es que a veces la sangre para los vampiros no es solo deseo sexual. Para mí la metáfora es simplemente una conexión íntima. Y bueno, no solo para mí, también para muchas personas y para otros autores, como el ejemplo que veremos a continuación. Y bueno, ustedes ya saben que soy bastante friki y siempre traigo ejemplos de este estilo, así que aquí es donde entra Ovarino Seraph. Incluso si nunca viste el anime, solo necesitas entender una regla fundamental de este universo. Los vampiros pierden gran parte de sus deseos humanos. Ya no sienten hambre como los humanos, ya no experimentan muchas emociones de la misma manera y viven en una especie de apatía permanente. Pero hay una excepción, la sed de sangre, claro. La sangre es de una de las pocas cosas capaces de hacerlos sentir vivos, y la historia deja eso bastante claro. En las novelas, las descripciones son incluso más explícitas que en el manga. Por ejemplo, cuando Ferid bebe la sangre de Crowley cuando éste todavía era humano, la sensación es descrita como un placer tan intenso que invade todo el cuerpo y nubla la mente. Crowley incluso llega a pensar que no le importaría morir así. Cuando otros personajes prueban la sangre por primera vez, ocurre algo parecido. La experiencia se describe como una sensación tan abrumadora que puede hacer perder el conocimiento. ¿Ven? No es como, ay, sí, me alimento y ya. Si no, no habría tanto énfasis en las sensaciones, los pensamientos y todo lo que sucede en la escena, pues acá se centra más en el placer, el deseo y en una necesidad física que supera cualquier otra. Y eso nos lleva al ejemplo de hoy, que es Mika, este vampiro rubio de aquí. Según las reglas del propio universo, los vampiros deberían perder gran parte de sus emociones humanas. Sin embargo, Mika conserva algo, su vínculo con Yu, el protagonista de este anime. De hecho, Mika afirma que la única cosa que realmente despierta sus sentidos es la sed de sangre. La describe como una tortura constante que nunca desaparece por completo. Y cuando bebe la sangre de Yu, lo admite directamente. Se siente realmente bien. Solo vean cómo la narrativa visual también enfatiza constantemente esta idea. Los sonrojos, los temblores, la cercanía física y hasta las expresiones, o sea, vean, miren, todo está construido para transmitir que existe una conexión sensorial mucho más intensa cuando hay un vínculo emocional profundo. Ajá, y sé también que al ser un anime que está lleno de fanservice, esto va a tener más énfasis, pero gracias a eso puedo ejemplificar mucho mejor mi punto. Así que hoy ganamos los Mikayu shippers y los fans de los vampiros. Además hay un detalle particularmente interesante. En cierto momento, Mika bebe la sangre embotellada de personas desconocidas y comenta que sabe horrible, porque la sangre no parece depender únicamente de sus propiedades físicas. Su valor está ligado a quién pertenece. La sangre de un extraño es desagradable, la de alguien importante es diferente, mucho más dulce, intensa o agradable. Por eso creo que reducir esta metáfora únicamente al deseo sexual sería quedarse corto, porque en Ovarino Seraph la sangre también representa confianza, intimidad, necesidad emocional y pertenencia. Y ninguna relación refleja eso mejor que la de Mika y Yu, pues ambos crecieron juntos, ambos fueron separados de forma traumática y ambos pasan gran parte de la historia intentando recuperar aquello que perdieron. Cuando Yu cree que Mika ha muerto, queda emocionalmente destruido, claro, obvio. Su vida se convierte en una búsqueda constante de algo que llene ese vacío.
Y cuando Mika se convierte en vampiro, queda atrapado entre dos mundos. Ya no es humano, pero tampoco logra desprenderse de aquello que sentía por Yu. Y es aquí donde la sangre adquiere un significado todavía más interesante, porque se convierte en el único puente físico que existe entre ellos. Es la única forma que tienen de conectarse en un mundo donde ya no pertenecen a la misma categoría de ser. Y eso es lo que más me gusta de cómo está escrita esta relación. No es que se amen porque existe la sangre, es que utilizan la sangre porque es la única forma que tienen de tocarse en este mundo. Suena bastante trágico, sí. A diferencia de otros vampiros, acá la sangre no crea el vínculo porque aquí el vínculo ya existía. La sangre simplemente se convierte en su lenguaje. En su lenguaje del amor. Ah, claro. Por eso Mika sigue desafiando constantemente la naturaleza vampírica. Los vampiros de este universo son seres emocionalmente secos, apáticos y distantes, no muy diferente a lo que ya estamos acostumbrados en todos lados, ¿no? Sin embargo, Mika continúa sufriendo por Yu, protegiéndolo, preocupándose por él, etc. Lo quería cualquiera. Como si el recuerdo de ese amor fuera más fuerte que la propia transformación vampírica. Y del otro lado ocurre exactamente lo mismo. Yu está dispuesto a sacrificarlo todo por Mika. Su seguridad, su humanidad, incluso su propia identidad, porque para ambos el otro se convierte en algo más importante que cualquier causa mayor. Y es por eso que personalmente nunca he pensado que el centro de esta relación sea decidir si son hermanos, amigos, amantes o cualquier otra etiqueta. Lo que define su vínculo es otra cosa, la devoción absoluta, la idea de que dos personas pueden convertirse en el hogar del otro. Véanlo así, Yu es el hogar de Mika y Mika es el hogar de Yu. Y quizás por eso la metáfora de la sangre funciona tan bien aquí, porque al final no representa únicamente el deseo, aunque sí, también lo hace, pero más diría yo que representa la necesidad de permanecer unidos cuando todo lo demás intenta separarlos. Y honestamente creo que esa es una de las razones por la que esta relación sigue siendo tan memorable para tanta gente. Quizás la verdadera pregunta nunca fue ¿por qué los vampiros beben sangre? La verdadera pregunta, a mi parecer, es por qué tantas historias distintas han elegido la sangre para representar aquello que más anhelamos. Porque sí, la sangre es vida, sí, algo que llevamos dentro, claro, algo entre comillas invisible hasta que decidimos compartirlo. Y por eso funciona también como símbolo de intimidad, deseo, confianza o amor, como quieran llamarlo. Al final de cuentas, los vampiros cambian con cada generación. Algunos son monstruos, otros son héroes románticos, algunos son trágicos, otros brillan al sol, cambian sus debilidades, su apariencia, su origen, su filosofía, pero casi todos conservan la misma idea central: la sangre como una conexión entre personas. Una conexión tan poderosa que puede sobrevivir a la muerte, a los años e incluso a la propia pérdida de la humanidad. Y tal vez por eso siempre seguimos contando historias de vampiros, porque en el fondo nunca hablan de criaturas inmortales, sino que hablan de nosotros. Uy, qué Farid Diek me sonó eso. Como siempre, los invito a pasarse por mis otras redes sociales. En TikTok subo análisis de personajes y en Instagram avances de escritura y opiniones espontáneas. Los espero por allí con un tecito.